Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como siempre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, la crónica del día de hoy la han pedido literal desde que empezamos a preguntar si había alguna crónica que quisieran escuchar. Sí. Está llena de teorías, trae todos los elementos que nos encantan. Teorías de conspiración, un montón. Todo el menú. Preguntas, misterios sin resolver. Esperamos con la información que les vamos a estar dando a lo largo de estos 2 o 3 capítulos, todavía no sabemos cuántos van a ser, que se puedan formar una idea más clara de cómo es que pensaba y evolucionaba este asesino. Durante el final de la década de los 60 e inicios de los 70, el norte de California se encontraba presa de un miedo que crecía conforme un asesino sumaba víctimas. El miedo paralizó a la ciudad cuando empezó a dejar cartas en las que describía cómo había asesinado a sus víctimas y dejaba pista a la policía para que presuntamente lo atraparan. En una carta, confesó el asesinato de al menos 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, que aún sigue siendo desconocida. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por el aún desconocido asesino del Zodíaco. Frenda. Y yo. De este asesino en particular hubiéramos podido hacer toda una temporada y la verdad es que lo hemos discutido muchas veces. Número 1, porque Leti no quería hacer eso. Yo no quería, sigo sin querer. Estoy aquí forzada. Ayuda, habla en la policía. No quería hacer el episodio y hay muchísima información. Hay muchísimos libros, hay miles de teorías. Por eso, exactamente. Hubiéramos podido hacer la temporada completa. Exacto. Pero lo discutimos, lo vamos a hacer cortito y superficial para que sea un solo episodio. Nos vamos a ir a full, les damos lo más importante y mientras redacto eso, todavía no sé cuál de las 2 últimas opciones voy a hacer. Seguimos aquí sin saber. Porque todo menos por encimita, ¿no? O sea, eran las 2 últimas 2 opciones porque no les íbamos a decir así como que ABC, no. Sí, o sea, no iba a ser un inventario de asesinatos. No. Y luego, pues, tenía fulana y tal cosa, pensamos, porque no sabemos. Jamás, suena como nosotras. No. Entonces, les vamos a dar lo más que se pueda para que hagan sus teorías. Seguimos sin saber quién fue. Pienso que eso es lo que lo consagró, la neta, como uno de los asesinos más famosos del mundo, sobre todo porque en esos mismos años había tantos asesinos en serie activos. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, la época de... La era de los asesinos en serie. En serie. Andaban desatados. Entonces, les vamos a dar toda la información posible y más adelante les voy a pedir nuevamente que nos envíen sus teorías de qué es lo que han escuchado ustedes, aparte, obviamente, de este episodio. Uh-huh. Para que nos digan qué es lo que han escuchado, le vamos a ir alimentando porque todavía la otra semana vamos a grabar la segunda parte. Como les digo, ahorita todavía no sé si van a ser 2 o 3 partes del Zodíaco, porque sí es muchísima información. Que nos digan 2 o 3 o 4. No, 3 2 máximo, o 3 nada más, sí. Porque queremos de verdad darles todo para que armen sus propias teorías. Ajá. Hay muchísimo material para hacer teorías de conspiración. Hay otros tantos asesinos, algunos que se han dichos ser, algunos de los que se sospecha que habían sido el Zodíaco. Entonces les vamos a dar la más información. Pero
antes platícanos cómo te hizo sentir buscar de esto. Justo cuando le tomé el agua. Pues este asesino, como bien dijiste, y justo lo estábamos platicando con alguien más, yo no lo quería hacer porque es tanta información que siempre me hace sentir como que me estoy quedando corta, como que simplemente no tengo todas las piezas, no tengo toda la información, y no necesariamente porque no esté ahí, porque como lo hemos platicado, como lo hemos highlighted, lo hemos platicado en otros episodios, cualquier asesinato en Estados Unidos es fácil que encontremos la información. Uh-huh. Pero simplemente es tanta que es un poco complicado discernir realmente cuál es la que sí está basada en hechos y cuál es la que se ha ido aumentando con los años. Que mira, a final de cuentas, eso, no es como que no, porque obviamente yo trato de buscar en las fuentes más verídicas. ¿En dónde les voy a dar la información? Verídicas. ¿En dónde les voy a dar de dónde les voy a dar la información? Porque como lo vimos en el episodio anterior, ¿no? Bien hubiera podido decir, el episodio anterior, para los que no van siguiendo uno a uno, fue el carnicero de Atizapán. Uh-huh. Y cuando estuve buscando esa información, mucha gente decía que le daba de comer la carne, le regalaba la carne de las víctimas a sus vecinos. Lo hubiera podido decir Claro. Pero por no fácil, ¿no? Como por... y por ponerle algo así como, oh, wow, aparte de todo lo que hizo, le daba. Pero no es algo que está comprobado, no es algo que él haya confesado y no es algo que sea como algo verídico, algo que sabemos que es cierto. Entonces, por eso no se los dije. Uh-huh. Ahora, con el Zodíaco hay, como les dije, N números de teorías de conspiración en cuanto a quién era. Yo tengo mi opinión muy personal, obviamente se las voy a dar hasta el final, pero... Justo te iba a decir, claro, hasta el final. O sea, pero sí es algo muy interesante, sobre todo porque en la época cuando se llevaron a cabo los asesinatos, obviamente todavía no existía el ADN, uh-huh. No había un perfilador de asesinos en serie, uh-huh. Apenas eso fue como en el 75 y por más confianza que le puedas tener a las autoridades en ese momento de cómo hicieron la recopilación de las pruebas, en algún momento, si ahorita, como estamos de avanzados, hay margen de error, imagínate en aquel entonces que no sabían que se iba a utilizar. Ajá, y pienso que el margen de error, es mi opinión muy personal basada en mis ideas. Va aumentando. Va aumentando. Claro. Yo también pienso lo mismo. Porque hay tanta facilidad para hacer tantas cosas, tanta tecnología y tanta manera de también esconder uh-huh. errores o, ¿sabes? Entonces por eso pienso que el margen de error va aumentando conforme la tecnología va avanzando. El Zodíaco originó su nombre en una serie de cartas y tarjetas burlonas que envió por correo a los periódicos regionales amenazando con matanzas y bombardeos si no se imprimían. Los medios habían sido cautivados por el asesino del Zodíaco debido a su relación con ellos mismos. El Zodíaco comenzó a enviar mensajes codificados burlándose de la policía a varios periódicos poco después de su primer asesinato. Firmó estas letras o estas cartas con un círculo con un signo más encima o un signo de más encima. Infamemente envió un cifrado que decía: este es el Zodíaco hablando. Por cierto, ¿has descifrado el último mensaje que envié? Mi nombre es... Esto fue seguido por una serie de 13 símbolos que se suponía que eran su nombre codificado. Hasta el día de hoy, ese código no ha sido descifrado. Algunas de las cartas incluían estos criptogramas o cifras, en las que el asesino afirmaba que estaba recogiendo a sus víctimas como esclavas para el más allá. De los 4 cifrados que produjo, 2 siguen sin resolverse y uno tardó 51 años en que lo pudieran descifrar. Y lo descifraron con faltas de ortografía, lo que me hace pensar,
si realmente está descifrado o no. Exactamente. Aunque Zodiac cesó, o el Zodíaco, las comunicaciones escritas alrededor de 1974, la naturaleza inusual del caso provocó un interés internacional que se ha mantenido a lo largo de los años. El Departamento de Justicia de California ha mantenido un expediente abierto sobre los asesinatos del Zodíaco desde 1969. O sea... Sí, es cierto, desde el 69. No, traía la idea del 60... Sí, 69. Pues que empezó en el 67. 8. O en el 8 fue el primero. Ahorita te voy a decir. Ahorita vamos a ver. Pero ¿cómo inicia todo? A diferencia de la mayoría de los asesinos que les hemos traído, este no está resuelto. Y vamos a tocar base con algunos de los principales sospechosos, mismos que poco a poco fueron desestimados por las autoridades, dejando un vacío en la investigación. ¿Cómo se puede atrapar a un hombre del que no se sabe nada? ¿Qué pistas se siguen? Y no me malentiendan. En este punto sabemos perfectamente que el perfil de un asesino se puede obtener sin conocer físicamente a la persona, porque un buen perfilador nos puede hacer esta tarea, ¿no? Exacto. Pero está basado en evidencia, en el modo de operar de la persona que están siguiendo. Y como sabemos, esto no se empezó a llevar de una manera formal hasta mediados de los 70, cuando John Douglas nos dijo que se podía obtener un perfil criminal. Él fue el primero, ¿no? Exacto. Para ese entonces, el Zodíaco ya había detenido sus ataques y su contacto con la policía también ya lo había detenido, por lo que cualquier investigación que se haya hecho debía hacerse confiando en la evidencia que se había recolectado varios años antes, que es lo que te acabo de decir. O sea, sí entiendo que en aquel entonces el hecho de recolectar evidencia era mucho más minucioso y lo vemos porque hay evidencia de hace 1000 años y que el ADN sigue intacto porque lo supieron manejar, aunque no sabían siquiera ¿qué iban a hacer con él después? Exactamente, pero cuando se empieza a hacerlo de los perfiles, es algo muy temprano, apenas iban aprendiendo. Y se tenían que basar en información que ya tenía, que había recopilado alguien más. Entonces, sí creo que pudo ser un poquito más confuso o un poquito más difícil, ¿no? Uh-huh. Aunque Zodíaco cesó las comunicaciones escritas alrededor del 74, la naturaleza inusual del caso generó un interés internacional, como ya lo comenté, que se ha mantenido a lo largo de los años. El Zodíaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Benicia, Vallejo, Lake Berryessa y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Muy bien. Sí. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y 29 años. A finales del 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que era él. Pero no nos vamos a adelantar, abróchense los cinturones, porque quienes no saben toda la historia que envuelve este caso y porque hasta la fecha es uno de los más interesantes y que forman ya parte de la cultura popular de Estados Unidos, aquí van a saber el porqué. Y los que ya se saben la historia podrán dejarnos sus teorías, como les dije en el inicio, sus teorías de conspiración para compartirlas antes del final de la próxima o en 2 semanas. O la otra. O la otra semana. Las víctimas comprobadas. Aunque el Zodíaco afirmó en sus cartas enviadas a los diarios que había asesinado a 37 personas, los investigadores le acreditaron solamente 7 víctimas confirmadas, de las cuales 2 sobrevivieron. Se los voy a decir y luego nos vamos a regresar. Okay. David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron asesinados por un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, en las cercanías de los límites de la ciudad de Benicia. Michael Renaud McGeough, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, fueron acribillados el 4 de julio de 1969 en Blue Rock Springs, en un campo de golf a las afueras de Vallejo. Darlene murió recibiendo primeros auxilios en el Hospital Kaiser Foundation, mientras que Michael sobrevivió. Brian Calvin Hartnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, fueron apuñalados el 27 de septiembre de 1969 en lo que en la actualidad es denominada la Isla del Zodíaco, en Lake Berryessa. Todo esto está ubicado en el condado de Napa. Brian sobrevivió a 6 puñaladas en la espalda,
Pero Cecilia murió a causa de sus heridas 2 días después en el hospital Queen of Valley en Napa, y finalmente Paul Lee Steen, de 29 años, fue muerto por arma de fuego el 11 de octubre de 1969 en Presidio Heights, en San Francisco. Como pueden ver, los primeros asesinatos no tenían el mismo MO o modus operandi. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que era él? Ahí va. Según la página criminalia.es, otras personas han sido identificadas como víctimas potenciales del Zodíaco, aunque las pruebas no son concluyentes y no todas son aceptadas como víctimas del asesino. Robert Domingos, de 19 años, y Linda Evans, de 17, fueron asesinados por arma de fuego el 4 de junio de 1963 en una playa cercana a Lompoc, California. Evans y Domingos fueron considerados posibles víctimas debido a la similitud de su ataque con el de Lake Berryessa. Cherry Jo Bates, de 18 años, fue muerta por arma blanca casi decapitada el 30 de octubre del 66 en Riverside Community College en Riverside, California. La posible conexión de la muerte de Bates con el Zodíaco se dio 4 años después a partir de información recibida por el reportero Paul Avery del San Francisco Chronicle, sugiriéndole ciertas similitudes entre los asesinatos cometidos por el Zodíaco y las circunstancias que rodearon la muerte de Bates. Cuando sale esta información 4 años después de que empiezan a investigar las muertes, sale porque ya les estaba empezando a enviar cartas a los periódicos. Entonces ya había ciertos reporteros que se metieron de lleno en el caso y pudieron empezar a ver similitudes. No necesariamente quiere decir que sea cierto o no, simplemente para ellos en ese momento fue algo que realmente encontraron como, puede ser porque la manera del ataque es similar a otras que él tenía. Por las víctimas también, ¿no? Porque por las edades. Ajá. Y porque la mayoría iba en pareja. Ok. Caitlin Jones, de 22 años, dijo que había sido secuestrada junto a su bebé. Y la verdad, cuando estaba leyendo esta parte de la historia, lo que ella cuenta, me dio así como... El 22 de marzo de 1970, en la carretera 132 al oeste de Modesto, California, comenta que el conductor de un automóvil le hizo señas con las luces para que se parara, y ella sí lo hizo. Y digo, o sea, en los 70s... Cuando la gente le daba right a todos. Y... confiaban, ¿no? Sí. Había confianza. Una vez que se bajó del automóvil, él explicó que había visto que la llanta del automóvil de Jones estaba floja y se ofreció a arreglarla. Él se metió en su carro para continuar su camino y ella hizo lo mismo. Más adelante, la llanta se salió del carro y supuestamente un hombre, otro, se ofrece a llevarla hasta la gasolinera más cercana. Ok. Ella acepta se regresa a su automóvil para recoger a su bebé y el hombre le dice que, o sea, no viene sola. Y ella le contesta, no, traigo a mi hija, ¿tienes algún problema con ello? Y él le dijo que no. The more, the merrier. O mientras más, mejor. O mientras más felices. The more, the merrier. Eso le contesta. Ajá. Cuando pasan por la primera gasolinera, el tipo se va derecho y ella le dice que se detenga. Pero no frena. La amenaza y le pide que arroje a su hija por la ventana. ¿Ok? Casi digo una grosería muy fea. Dice que no sabe cómo, se logra escapar y se dirige a la estación de policía ubicada en Patterson, donde casualmente, cuando está haciendo la declaración que dice que la habían secuestrado, ve el retrato del borrador del Zodíaco y dice que ha sido ese hombre el que la había retenido durante unas horas. Pero, ¿se aventó el carro o qué? Aquí tengo muchas preguntas. No nada más eso. Ella dijo que había sido el Zodíaco, pero si fue él y un hombre fue el que aflojó la llanta y otro que no era el mismo, ¿qué tal fue el que le dio el raite? ¿Qué tal si sí, de verdad, fueron dos personas? No, o sea, para mí, o sea, sí me suena lógico, sí me suena más lógico que hayan sido dos personas queriendo llevársela, si es que sí se la llevaron, porque de alguna manera se escapa del automóvil y no dice cuál es la manera en la que se escapa del automóvil. ¿Y la policía nunca le preguntó, chica, cómo te escapaste del automóvil? Ajá, pero no hay información. No encontré información. O sea, verdaderamente no hay información. Exactamente.
Dijo que la había tenido 3 horas secuestrada. 3 horas duró todo eso. No lo sé, Rick. Hay muchas inconsistencias. Ajá, Hay muchos agujeros en esta historia. Exactamente. Donna Lass, de 25 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en Salt Lake Tahoe. Una postal con la dirección Condominios Forest Pines anotada al reverso fue recibida en el Chronicle el 22 de marzo del 71. Fue interpretada por algunos como una afirmación del zodiaco de llevar 13 víctimas. Lass debería haber sido la 14ª y no la que indicaba la postal, por lo cual no fue relacionada concluyentemente con el asesino. El cuerpo de la mujer no fue encontrado y no se llevó a cabo una investigación oficial debido a desacuerdos de tipo jurisdiccional entre la policía de Salt Lake y la oficina del sheriff. Al día de hoy no se sabe si el crimen fue cometido ni dónde está Donna Lass, pero como hace un momento, ninguno de estos asesinatos, como les dije, ninguno de estos asesinatos está 100% confirmado como alguno hecho por el Zodíaco. Ahora, Donna Lass, él fue en los años cuando él estaba activo. Y de todos sus demás asesinatos, él o habló por teléfono o en las cartas decía quiénes eran las personas. Uh-huh. De ella no. Y a menos que su nombre esté en una de las 2 cartas que no pudieron descifrar, uh-huh, pues no sería ella una víctima de él. Casualidad, ¿no? Puede ser. Que otra vez, como lo estabas diciendo al principio, es not too far-fetched. O sea, no es tan imposible que haya gente cayendo como moscas porque es la era de los asesinos en serie. Ajá. Y del crimen. Cuando se salió un poquito de control el crimen también. Y ya sabes que en ese momento, cuando empezaron todos a salir, a hacerse público los asesinos en serie y se les da la denominación de asesino en serie, empieza a salir mucha gente a hacer imitaciones. Obvio. Desde el inicio. Entonces, mandaron la postal, pero no llevaba el signo que él ya había estado utilizando en todas sus demás cartas. Uh-huh. No tenía ninguna explicación. Entonces es como, puede ser, porque obviamente no sabemos exactamente la manera en que pensaba el hombre, pero por el perfil narcisista que viene manejando de decirte, de él ponerse su nombre, de él burlarse mandando los mensajes cifrados, entonces es como, no creo que hubiera dejado que una de sus víctimas se fuera sin que dijeran, sí es de él. Sin que él, porque más bien hay una indicación de que está diciendo que es gente de más. Ajá. Y no de menos. Exactamente. Los primeros asesinatos con los que se da a conocer el asesino fueron los tiroteos de los estudiantes de secundaria Betty Lou Jensen y David Arthur Faraday el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, justo dentro de los límites de la ciudad de Venecia. La pareja estaba en su primera cita y planeaba asistir a un concierto de Navidad en la escuela secundaria Hogan, a unas 3 cuadras de la casa de Jensen. En lugar de irse directo al concierto, visitaron a un amigo antes de detenerse en un restaurante local y luego conducir por Lake Herman Road. Aproximadamente a las 10:15, Faraday estacionó el Rambler de su mamá en un desvío de grava que era conocido como Lover's Lane, que es el lugar a donde se van todas las parejitas de jóvenes a pasarse el rato sin adultos. ¿Okay? Poco después de las 23 horas, sus cuerpos fueron encontrados por Stella Borges, que vivía en las cercanías. El departamento del sheriff del condado de Solano investigó el crimen, pero no se desarrollaron pistas. Ahora, utilizando los datos forenses, ahorita me voy a regresar. Robert Graysmith dijo que otro automóvil se detuvo a un lado de ellos justo antes de las 11 y se estacionó al lado de la pareja. Es posible que el asesino haya salido del carro, caminó hacia el Rambler, posiblemente ordenándole a la pareja que se bajara del carro porque los dos estaban abajo del carro. Parecía que Jensen había salido primero del auto, pero cuando Faraday estaba a medio camino, el asesino le disparó en la cabeza. Luego el asesino disparó a Jensen 5 veces en la espalda mientras huía. Su cuerpo fue encontrado a unos 28 pies del carro. Pero... Es un buen. Sí, se alcanzó a correr, pero pues le dio 5 tiros en la espalda. O la hizo caminar para dispararle mientras caminaba. Amiga. Es que lo vi en otro programa. Cierto.
Ahora, un testigo presencial pasó por ahí tiempo después de las 10 y fracción, que es cuando dicen que ellos llegaron ahí a ese lugar, poco después de las 10:15. Ajá. Pasó alguien por ahí y vio 2 carros. Uno de ellos era el de la pareja y varios momentos después escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro porque tenía el radio prendido. ¿Okay? Entonces, por eso más o menos pudieron ubicar a qué horas llegó y contra qué hora, a la hora que los encontraron, y este hombre dijo, pues por ahí pasé, a esta hora vi los 2 carros, pero pues no sabía qué estaba pasando, había música, entonces no dijo, por eso se fue. El segundo de los asesinatos adjudicados al Zodíaco fue justo antes de la medianoche del 4 de julio de 1969. Darlene Ferrin y Michael Magoo entraron en el Blue Rock Springs Park en Vallejo, a unos 6 kilómetros del lugar del asesinato en Lake Herman Road, y se estacionaron. Mientras la pareja estaba sentada en el automóvil de Ferrin, un segundo automóvil entró en el estacionamiento y se estacionó junto a ellos, pero casi de inmediato se alejó. Regresó unos 10 minutos después. El mismo automóvil se estacionó detrás de ellos. Luego el conductor salió del vehículo y se acercó a la puerta del lado del pasajero del automóvil de Ferrin con una linterna y una pistola Luger de 9 milímetros. El asesino dirigió la linterna a los ojos de Magoo y Ferrin antes de dispararles 5 veces. Ambas víctimas fueron alcanzadas y varias balas atravesaron a Magoo y alcanzaron a Ferrin. El asesino se alejó del auto, pero al escuchar los gemidos de Magoo, regresó y le disparó a cada víctima 2 veces más antes de irse. El 5 de julio de 1969, a las 12:40 de la noche, un hombre llamó al Departamento de Policía de Vallejo para denunciar y reivindicar el ataque. La persona que llamó también se atribuyó los asesinatos de Jensen y Faraday 6 meses y medio antes. O sea, habló para... Fui yo y también fui yo. Ajá. Entonces, la policía rastreó la llamada hasta una cabina telefónica en una gasolinera en Springs Road y Tulum, ubicada a unos 500 metros de la casa de Ferrin. ¿Ok? Entonces estaba casi en la casa de viéndolos. ¿Ok? Fue declarado... ¿Qué? Perdón. Estaba a unos 500 metros de la casa de Ferrin y a solo unas pocas cuadras del departamento de policía de Vallejo. O sea, ahí en la cara de todos. Sí. Ferrin fue declarado muerto en el hospital. Magoo sobrevivió al ataque a pesar de recibir disparos en la cara, el cuello y el pecho. Magoo describió a su atacante como un hombre blanco de entre 26 a 30 años, de 195 a 200 libras o unos 89-90 kilos. Inclusive pudo estar más pesado, de alrededor de 1,73, con cabello corto y rizado. ¿Okay? En el libro del Zodíaco, escrito por Robert Graysmith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, en donde Ferrin era camarera. ¿Okay? Dicen que el Zodíaco era admirador de la joven y podría haberle confesado los 2 primeros asesinatos y se pudo haber arrepentido por temor a ser denunciado y que por eso la había matado. O tal vez lo hizo porque ella le estaba chantajeando. Los argumentos parecen carecer de fundamento a pesar de ser el argumento de la obra de The Zodiac Killer del 71 y del libro del mismo nombre del 79 de Jerry Weisman, así como de una historieta publicada por el Chronicle por Bill Wallace. Ahora, criticando la historia de Robert Graysmith, dijo, de acuerdo con Graysmith, la víctima en cuestión, Darlene Ferrin, se comprometió en una intensa discusión con un extraño misterioso. Graysmith cree que es un hombre identificado solo como Lee. Lee era el apodo más frecuente utilizado por Arthur Leigh Allen, que es el principal sospechoso en todo este show. ¿Okay? A Arthur Leigh Allen lo se estiman como sospechoso ya ahora muy avanzado, muchos años después, porque su ADN no hizo match con el de las cartas que mandaba el Zodíaco. Ajá, las huellas que nos dijiste al principio. Exactamente. Que después de tantos años
digo, para mí es como, sí entiendo que si fueran sus huellas sería como, ya, pues aquí se termina y se amarra. Sí. Pero si no son y hay tanta, les voy a ir platicando, tanta evidencia alrededor de eso que te dice que sí son, por ese detalle lo desestimaron. O sea, cuando encontraron esas huellas fue como, no era él porque su ADN no es. Está bien. Ajá. De todas maneras, ya se había muerto cuando lo desestimaron, pero bueno. Bueno, sí, pero... Exactamente. Entonces, según dicho autor, la persecución en el carro por Blue Rock Springs terminó cuando el desconocido se acercó al vehículo de Ferrin y procedió a abrir fuego contra las víctimas. El compañero de Ferrin vivió para contar una historia muy diferente y los informes originales de la policía refutan muy eficazmente esta versión de los hechos. O sea, se aventaron toda una novela en la cabeza, la sacaron en un libro, en una historieta, en películas. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Digo, lo hemos dicho crónica tras crónica tras crónica. Pues los hacemos más famosos hablando de ellos. Por eso Sí. aquí, por eso lo que yo les digo es, en este tipo de situaciones, no solamente están hablando sin fundamento, sino que revictimizan a la víctima. Sí. O sea, no sabían si la mujer lo conocía o no. Y aún así lo sacan lo sacan en una historia como si fuera algo verídico, cuando el novio está diciendo, no es cierto, no nos persiguió nadie, no es cierto que ella se había peleado con alguien. Perdón. Pero ante todo el mundo que no haga una investigación profunda, lo más fácil es decir, pues, o sea, quien lee nada más ese libro era el amante del tipo, se enojó y la mató. Exactamente. O sea, y no se queda como una víctima que andaba con su novio en el carro. No, era una mujer que, pues, por algo la mataron. Sí, y esa es parte de la razón, una de las tantas razones por las que para mí era como, no hay que hacerse caso, porque precisamente es eso, no que nosotras no podamos finalmente encontrar la versión más oficial, porque tal vez si investigamos bastante la podemos encontrar, pero es como tener que estar haciendo esa... Sí. Ajá, era no algo que no es que no nos guste, o sea, no es que no me guste, no sé cómo explicarlo, pero era como, puede ser frustrante de pronto, como, ¿para qué la gente hace tanto alboroto alrededor? ¿Para qué? Te voy a dar la respuesta tan en este momento. Dímelo. Aunque no todos los asesinos en serie anhelan su momento público de gloria, el asesino del Zodíaco ciertamente lo hizo. Se aprovechó de la publicidad porque sabía que los homicidios eran el punto culminante del drama humano y suponía una excelente venta en los medios de comunicación, que no nada más aprovechó él, como podemos darnos cuenta. Obviamente. La gente que hizo estos libros, estas historietas, los periódicos que sacan toda esta información, son los que se encargan de malinformar, desinformar. No nada más de malinformar, de dejar por el suelo la reputación de una víctima de este tipo. Exacto. Que es lo más asqueroso de todo esto. Exacto, que es, o sea, ya el sufrimiento ya está y todavía como aprovecharse de eso, causar más daño, más dolor. Exactamente, porque a final de cuentas la información. A final de cuentas no es como que se muere la víctima y ya. Tienen familia. O sea, hay gente que dejan, todas esas víctimas a final de cuentas dejaron a una mamá o a un papá o a unos hermanos o a un marido o a un novio. O hijos. O hijos que van a estar leyendo cómo hablan mal de una persona a la que ya de por sí les arrebataron. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, y eso pasa en numerosas ocasiones. Sí, en casi todos. Exactamente. El 1 de agosto de 1969, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner recibieron 3 cartas preparadas por el asesino.
Las cartas, casi idénticas, descritas posteriormente por un psiquiatra como escritas por, entre comillas, alguien que no esperaría que fuera inquietante y aislado, se adjudicaron los tiroteos en Lake Herman Road y Blue Rock Springs. Cada letra también incluía un tercio de un criptograma de 408 símbolos que, según el asesino, contenían su identidad. El asesino exigió que se imprimieran en la portada de cada periódico o él cruzaría todo el fin de semana matando gente sola en la noche y luego seguiría matando de nuevo hasta que terminen con una docena de personas durante el fin de semana si no se publicaban las cartas. O sea, los tenía rehenes, básicamente. A toda la ciudad. A toda la ciudad y a los medios de comunicación. Bueno, a los periódicos, por lo menos. The Chronicle publicó su tercer criptograma en la página 4 de la edición del día siguiente. Un artículo impreso junto con el código citó al jefe de policía de Vallejo, Jack E. Stilts, diciendo, y cito, no estamos satisfechos de que la carta haya sido escrita por el asesino. Y solicitó que el autor enviara una segunda carta con más datos para probar su identidad. Las amenazas de asesinato no ocurrieron y las 3 partes finalmente se publicaron. Cuando digo no estamos satisfechos de que la carta haya sido escrita por el asesino, no estamos completamente seguros. No estamos satisfechos con la información que tenemos hasta ahorita de asegurar que él escribió la carta. Entonces es como, pues a lo mejor, pero queremos más pruebas. Pero a manera de no retar, sino tal vez pedirle más información al Zodiac. Exactamente. Y la verdad, no sé ustedes, pero pienso que el hecho de que estuviera viendo las cosas como un juego y mandando este tipo de cartas. Este episodio lo estaba redactando en la noche y entonces estaba leyendo, obviamente, 12 de la noche, 1 de la mañana. En esas horas es cuando tengo tiempo o cuando fluyo. Y lo estaba escribiendo y tenía los audífonos puestos y estaba... Para los que no nos ven, porque nos escuchan únicamente, estoy volteando a los lados. Porque estaba así escribiendo y yo... Escucho ruido. Escucho ruido. Pero para mí es la falta de una... se me hace como aterrador. Anoche que lo estaba leyendo dije... güey, o sea, el hecho de que... De que mandara las cartas... Pues era super terrorismo. Creepy. Ajá, o sea, era como... Se me hace muy a la par de la carta de muchos años después. Como Dennis Rader, como el BTK. Se me hace muy como... Cuando le deja la carta... A la muchacha que no llega a su casa sí. Y que le deja la carta y que le dice, te escapaste porque te estuve esperando 6 horas, pero no llegaste a tu casa. O sea, es como grado máximo de invasión y de... Ajá. Es como un mental fuck. Sí. O sea, dilo en español. No sé cómo decirlo en español, pero acá con tu cabeza, está jugando con tu mente. Igualito, eso significa. Exactamente. Entonces, eso se me hace como súper... Es de lo más miedo. creepy. Ajá, exactamente. Ya había olvidado lo creepy que era... ¿El BTK? No, también. Como la parte de las cartas, o sea, es... Claro que sé que mandaba cartas, pero escucharlo otra vez y que tú lo aterrices así de... Dude, el vato está acá acosando a la policía y a la gente. Exacto. A través de cartas. Y fíjate que así lo puse aquí, ¿no? O sea, BTK ya en su momento lo hizo con las personas, pero el Zodíaco eran dirigidas a una ciudad completa, güey. Era... un foro más grande. Exactamente. En un momento en donde la policía todavía no tenía tanta manera de atrapar a las personas como ya estuvo en su momento con Dennis Rader, ¿no? A mí esto se me hace... súper interesante. Esa valentía tan desmesurada, güey. Pues a ver si es cierto que me pueden atrapar y les voy a ir dejando pistas. Yo pienso que eso es lo que anoche te digo que me causó tanto miedo mientras estaba buscando. Era así como que estoy escuchando un ruido, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Tenía miedo, anoche tenía... Porque en tu propio hogar. Y a eso es a lo que llego, pues. O sea, ¿qué tan inteligentes
¿Qué tanto te quiebran la mente como para hacerte sentir inseguro en el lugar en donde la mayoría de la gente es su máximo lugar de seguridad, como es tu casa? O sea, el Señor, si te está escuchando ahorita desde donde sea, si es que hay un más allá, está feliz de que estás hablando de Él y de que te dio miedo. Y de ayer que en me la dio noche. miedo, exactamente. O sea, es como... Ajá, es mindfuck. desgraciado. O sea, ¿sabes cómo es? Sí. O sea, realmente It messes with your fucking head. Ajá, Sí, porque es te atrofian el cerebro, es como Es te causa... aterrorizante. Exactamente, es terrorismo Es puro, es terrorismo. su máxima expresión, exactamente. Fíjate que justo estaba pensando, porque ya ves que nosotras en diferentes contextos decimos no negociamos con terroristas. Sí, decimos. Y aquí es, ¿qué opciones tienes? O sea, si te está diciendo, si no publicas esto, voy a ir a matar a este número de personas. Ni modo de que no lo publiques. ¿Qué pasó cuando le dijeron que no al patrón del mal? Mató gente a diestra y siniestra. O sea, es nada que ver en otro país, casi en las mismas fechas. Pero es o haces lo que te digo, Ajá. o estas son las consecuencias. Y ya sabrás si estás dispuesto a aventártelas. Ajá. Es tu decisión. No Ajá. es cierto, no tengo muchas opciones. Exactamente. El 7 de agosto de 1969, The San Francisco Examiner Examiner. recibió otra carta con el saludo. Estimado editor, le habla el Zodiaco. Esa fue la primera vez que el asesino utilizó ese nombre para identificarse. La carta fue una respuesta a la solicitud del jefe Slits de más detalles que demostraran que había matado a Faraday, Jensen y Ferrin. En el mensaje, el Zodiaco incluía más detalles sobre los asesinatos que aún no se habían dado a conocer al público, así como un mensaje a la policía que decía que cuando descifraran su código lo iban a atrapar. Entonces no estamos bien convencidos de que haya sido él, queremos más pruebas. Ahí te va. Ahí están las pruebas. El 8 de agosto de 1969, Donald y Betty Hardin de Salinas descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia a, y cito, el juego más peligroso. El autor también dijo que estaba recolectando esclavos para su vida después de la muerte, como lo comenté hace unos minutos. No aparece ningún nombre en este texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque retrasaría o detendría su colección de esclavos. Les voy a leer lo que textualmente está escrito como el mensaje descifrado y dice así. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo me da la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que quitarte las piedras con una niña. La mejor parte es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No te daré mi nombre porque intentarás deslizarte hacia abajo o encima de mi colección de esclavos para mí. Más allá y las letras E, B, E, O, R, I, E, T, E, M, E, T, H, H, P, I, T, I. Get your rocks off with a girl. Es que dije quitarte las piedras con una niña. No, blow your rocks off with a girl. Sí. Ok. La solución al cifrado de 408 símbolos del zodiaco, resuelta en agosto de 1969, incluía las faltas de ortografías y gramáticas, no se ha determinado el significado de las últimas 18 letras, que fueron las que... O sea, pudieron descifrar todo menos eso último. No, esas... Técnicamente... Esas son las letras. Esas son las letras que él puso. ¿Qué querían decir? Nadie supo qué querían decir esas últimas 18 letras. Ay, yo... Lo voy a resolver. Para los que no, es que me quedé como... Para los que no nos pueden ver, estoy haciendo mi cara de... ok. Ok. El 27 de septiembre de 1969, no sé qué me está pasando con la adicción el día de hoy, ando como... Yo tampoco, a lo mejor es porque no dormiste por estar pensando en Zodiac. Maldita. El 27 de septiembre de 1969, los estudiantes de Pacific Union College, Brian Hartnell y Cecilia Shepard,
Estaban haciendo un picnic en el lago Berryessa, en una pequeña isla conectada por un banco de arena con Twin Oak Ridge. Un hombre blanco de aproximadamente 5 pies y 11 pulgadas, o sea, 1,80, que pesaba más de 77 kilos, se les acercó con una capucha negra tipo verdugo con gafas de sol con clip sobre los agujeros para los ojos y un dispositivo similar a un barbero en su cofre que tenía un símbolo con el círculo cruzado blanco de 3 por 3 pulgadas, o sea, el símbolo del zodiaco. Se acercó a ellos con una pistola que Hartnell creía era una .45. El hombre encapuchado afirmó ser un convicto fugado de una cárcel con un nombre de 2 palabras. En Colorado o Montana, un oficial de la policía infirió más tarde que el hombre se refería a una cárcel en Deer Lodge, Montana, donde había matado a un guardia y posteriormente robó un auto. Les explicó que ahora necesitaba su auto y dinero para viajar a México porque el vehículo en el que había estado conduciendo estaba demasiado caliente. ¿Cómo supo el calibre de la pistola? Yo no sé qué calibre es una pistola de simple vista. Pues sí? A lo mejor, no, amiga, no. ¿Ustedes sí, crónicos? Ajá. Porque no es la primera vez que escucho que gente traía una Magnum 44 Magnum, the most powerful Derringer gun in the 45. world. O sea, jamás en la vida voy a Pero saber tú sabes que en Estados Unidos desde hace mucho la gente es muy normal que porte armas. Pero, bueno, sí, pero... Bueno, I call bullshit. El asesino había traído trozos precortados del tendedero de plástico y le dijo a Shepard que atara a Hartnell antes de que él la atara a ella. El asesino comprobó y apretó las ataduras de Hartnell después de descubrir que Shepard había atado las manos de Hartnell sin apretar. Inicialmente creyó que este evento era un robo extraño, pero el hombre se sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos repetidamente. Hartnell sufrió 6 y Shepard 10 heridas en el proceso. Luego el asesino caminó unos 460 metros de regreso a Knoxville Road, dibujó el símbolo de un círculo cruzado en la puerta del auto de Hartnell con un rotulador negro y escribió debajo. Lo voy a decir así tal cual. Vallejo 20-12-68, 7-4-69, 27-69-630 de septiembre. Eso lo escribió con el cuchillo, ¿ok? Ok. En la puerta del carro de los muchachos, Ok. a los que acaba de apuñalar. A las 7:40, el asesino llamó a la oficina del alguacil. ¿No son las fechas? Sí, porque en diciembre del 68 y luego en el 69 y ahora... Les estaba llevando su cuenta para que supieran. Ew. El asesino llamó a la oficina del alguacil del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar este último crimen. La persona que llamó primero le dijo al operador que deseaba reportar un asesinato. No, un doble asesinato. Antes de afirmar que él había sido el autor del crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en Napa Car Wash en Main Street, en Napa, por el reportero de radio de la estación KVON, Pat Stanley, a solo unas pocas cuadras de la oficina del alguacil, pero a 43 kilómetros de la escena del crimen. Otra vez. Uh-huh. Los detectives pudieron levantar una huella de la palma de la mano aún húmeda del teléfono, pero nunca pudieron relacionarla con ningún sospechoso. ¿Ok? Ahí va. Después de escuchar los gritos de auxilio de las víctimas, un hombre y su hijo que estaban pescando en una caleta cercana descubrieron a las víctimas y pidieron ayuda contactando a los guardaparques. Los ayudantes del alguacil del condado de Napa, Dave Collins y Ray Land, fueron los primeros agentes de la ley en llegar a la escena del crimen. Shepard estaba consciente cuando llegó Collins y le proporcionó una descripción detallada del atacante. O sea, muriéndose, le dijo cómo era el atacante. Hartnell y Shepard fueron llevados en ambulancia al hospital Queen of the Valley en Napa. Shepard entró en coma durante el transporte y nunca recuperó el conocimiento. Murió 2 días después. ¿Es el hospital de los otros dos? Pues es que estaban... Es su mismo... Ajá. Ay, redescubriendo cosas que ya sé. El detective del condado de Napa... Hartnell sobrevivió para contar la historia a la prensa. El detective del condado de Napa, Ken Narlow, quien fue asignado al caso desde el principio, trabajó para resolver el crimen hasta su retiro del departamento en 1987. Y eso se me hace súper... Toda la vida. Traumante, porque es
En la mayoría de los programas o en la mayoría de las entrevistas que puedes ver de detectives o de policías que les toca un asesino o un asesinato así, todos tienen ese que dicen, este es el que traté de resolver durante toda mi carrera y me retiré y no pude. O este fue y cuando ya lo estaban por descubrir me hablaron para que les ayudara. Como que todos tienen algo que realmente los va marcando. Entonces, en este caso para él fue el del Zodiac. Alrededor de 2 semanas después, el 11 de octubre del 69, un hombre abordó el taxi de Paul Steen en el cruce de las calles Mason y Geary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Maple y Presidio Heights. Por razones desconocidas, Steen se fue hasta una calle más adelante, la calle Cherry, y el hombre le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves del carro y su cartera y le quitó la camisa. Ajá. Yo también hice esa cara. Ahorita vas a saber. Todo esto fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 de la noche, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Wow. ¿Ok? Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los muchachos testificaron explicando que el asesino aún se acaba de acercar, o sea, está cerca porque lo estamos viendo, se acaba de ir para allá. 2 calles adelante de la escena del crimen, el oficial Don Folk, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía a una escalera que conducía a una casa ubicada en el norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizás 10 segundos. Su compañero Eric Selms no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel de color o un afroamericano y no a un individuo blanco. Así que no tuvieron motivos para detener al hombre y pasaron a un lado de él sin detenerse. Hablemos de racismo. Sí. No quiero, pero sí. No me sorprende. O sea, para los que no nos pueden ver, tengo mi cara de molesta. Digo, menos en ese tiempo y menos en ese tiempo y en California. Exactamente. Y en la noche. Pero, oye, los chamacos les están diciendo, no, vamos a buscar un afroamericano. Sí, porque obvio. What the fuck. Un blanco jamás hubiera hecho Exactamente. Entonces, ahí va. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta este momento. Y ¿sabes qué? Yo pienso que a lo mejor no les dijeron que era un hombre afroamericano. Simplemente no entendieron y en su cabeza fue, pues de seguro fue un afroamericano y... ¿sabes? Sí. Porque fueron los únicos que entendieron eso, que no era un hombre blanco. Estamos buscando un afroamericano. Güey, nadie dijo eso. Porque no hay explicación. O sea, nadie más y nunca les escuchó preguntaron eso. a los morros como describiste... No, es que ellos dijeron que no, nunca dijeron. O sea, por eso es, la confusión es de la policía. Entre comillas, confusión. Para los que nos están escuchando nada más. O sea, es como, what the fuck. Bueno, entonces, cuando llegaron a la calle Cherry, Folk fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Folk se dio cuenta de que había pasado a un lado del asesino. Concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio, y entonces se dieron a la tarea de buscarlo, pero obviamente ya no estaba. Entonces lo siguieron buscando, pero ya no encontraron nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato hablado del asesino de Steen, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado para, ya sabes, siempre es como a los días. La edad del Zodíaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Ya cambió, ¿no? Es que ahí te va. Y fue algo que, ahora que ya soy una señora adulta, chavorruca, si tú le preguntas a un chamaco de 17 años cuántos años tengo, sí, te o van cuántos a echar años, varios demás. ajá, o si tú le preguntas a alguien de 17, pones a una persona de 30, 35 años, te va a decir, pues 35, 40. No saben. Es verdad. Yo pienso que no tienen como... Porque no te ves de los 70 que tienes. Exacto. No saben diferenciar tanto. Hay cierta edad en donde todavía no puedes diferenciar de una persona de 30 a una de 45, aparentemente. Sin importar cómo se vea la persona. Exactamente. Tiene más que ver con
hay una palabra en el cerebro, percepción, Ajá. tiene que ver más con la percepción que con la persona realmente. Exactamente, entonces para unos chamacos de 17, 19 años te preguntan, no se me hace nada raro que que la edad no la hayan atinado en comparación con los otros de 22, 26 años que habían atacado. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de algunos años. 2.500 sospechosos. Son unos cuantos. Exactamente. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle subió una carta más del Zodíaco. Esta vez contenía una muestra de la camisa de Paul Steen como prueba de que él era el asesino. Ah, por eso se llevó la camisa. También contenía una amenaza que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era quien había estado buscando algunas noches antes en Presidio Hills. O sea, hasta que él les mandó, porque otra vez su modus operandi era, pues a veces con pistola, a veces apuñalaba, a veces de frente, a veces por la espalda, entonces como no era siempre no podían lo mismo. unirlo, exactamente. Y en aquel entonces todavía no, pues sí, no tenían la información ni el departamento especializado a reconocer patrones más allá del arma o el estilo asesinato. Exactamente. A las 2 de la mañana del 20 de octubre del 69, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de los dos prominentes abogados, F. Lee Bailey o Melvin Bailey, aparecieran en el show televisivo de mesa de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien afirmando ser el Zodíaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. ¿Okay? ¿Varias veces la misma persona? Sí. Bailey aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodíaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodíaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Bailey fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. Ajá. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra carta con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Steen. O sea, ¿te estás dando cuenta de qué pasó? ¿O no? El policía dijo que él estaba buscando un hombre afroamericano. Ajá. ¿Ok? Pero cuando habla dice, pues hablaron conmigo 3 minutos. O sea que a lo mejor... Muy quizá. En lugar de decir, lo voy a dejar ir, le preguntaron, ¿no has visto un afroamericano que se anda escapando? ¿No supiste de un afroamericano que acaba de cometer 2 crímenes aquí a un ladito a 2 cuadras? Ajá. Y el otro, ¿no? Exactamente. Pi. Exactamente. Para los que no nos están viendo, cuando dije pi, iba caminando. O sea, cuando leí eso dije... Y tú dijiste que lo dejaste ir porque te dio vergüenza quedarte con la cara de estúpido. Quedar como estúpida. Exactamente. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del Zodíaco. Ese mismo día, Don Folk escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Sí, por supuesto. Claro. Los 340 caracteres nunca fueron descifrados. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones del codificado. O sea que otra vez redescubriendo, preguntando cosas que a lo mejor ahí traes. O sea que no es como que tenía un abecedario y siempre utilizaba los mismos. No. Pues qué chiste. Pues... ¿El chiste era que trabajaran? Sí, así le hicieron en... No es cierto, no te iba a decir en el Código Da Vinci, pero en el Código Da Vinci tenían el cifrador, que no se dice así, pero así le dije ahorita. Tenían la clave
Y me estoy desviando del tema, pero ¿qué tiene? Tenían la clave y no importaban los caracteres porque podías ir armando las combinaciones y qué le hace. Aquí no era así. Pues no. Ajá, él se inventaba uno nuevo, cada carta. No, para mantener. ¿También qué? Para mantener el interés, solamente. Entonces. Para traerlos como idiotas atrás de él. Pues mira, como idiotas aparentemente ya estaban porque lo entrevistaron por 3 minutos y lo dejaron ir. Tenías que decirlo. Solamente hay que quede para el récord. A esto nos lleva... May the record show. A esto nos lleva el racismo. Obvio. Porque esto es... Porque por racistas lo dejaron. Exactamente. Shot. Para los que se toman el shot... Yo lo sigo contando en mi mente. A veces lo digo a propósitamente. Entonces, el 20 de diciembre de 1969, el Zodiaco envió una carta a Bailey, incluyendo una muestra más de la camisa de Steen. El Zodiaco afirmó que quería que Bailey lo ayudara. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El Zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. Ay, no. Me encanta que todavía se tomaba el tiempo de ir a comprar las postales. No, ustedes me entienden. Los que ya nos conocen ya entienden a qué me refiero con me encanta. En una carta fechada de 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodiaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía de San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonald en Park Station en Golden Gate Park, que fue asesinado el 18 de febrero de 1970. Pero añadió: "Hay más gloria en matar a un policía que a un Sith, porque un policía puede disparar en respuesta". La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió: igual 10, SFPD o San Francisco Police Department o Departamento de Policía de San Francisco, igual a 0. El Zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía: "Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión", seguido por la firma del círculo cruzado del Zodiaco. Al reverso de la carta amenazó con usar una bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones Zodiaco ¿Qué onda con esto, güey? O sea, quiero que me hagan unos pines. O sea, no me viste, pero yo estaba así. Para los que no nos están viendo, torciendo los ojos. Quiero que hagan unos pines. Pónganse unos pines con mi con mi con mi símbolo. Firma. Ajá. Por favor. Si no, voy a explotar un camión. ¿Qué digo? Hasta este punto, ninguna de las amenazas que había hecho las había cumplido. Pero otra vez. Exactamente. ¿Estás dispuesto a tomar ese riesgo? Y más porque eran niños. Lo que decía el patón del mal. El gobierno va a tener que escoger. O hacen lo que yo les digo o toman el riesgo de que sí sea verdad. Y él lo cumplía. Se ha propuesto que el Zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Ridich, ocurrido una semana antes, el 19 de junio, a las 5:22 de la mañana. Raditich, I'm sorry. Raditich, ¿qué importa? Raditich. Lo siento. Desmadré el apellido. Se encontraba con la carta. Estaba un mapa en la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Philip 66. En la imagen del
Monte Diablo, el zodiaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en todos su firma, pues. En la parte superior del símbolo, colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte. La carta también incluyó 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código, que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. La bomba jamás fue hallada y el asesino firmó la nota con igual a 12, SFPD igual a 0. O sea, llevó 12 asesinatos y ellos 0. Quiero entenderlo así, aunque realmente no llevaba tantas muertes. A lo mejor en su mente, para este momento. Bueno, no me voy a adelantar a nada. Exactamente. En una carta enviada al Chronicle sellada el 24 de julio de 1970, el Zodíaco se adjudicó el secuestro de Caitlin Jones 4 meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodíaco parafraseó una canción de El Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en las que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo, su firma y una nueva puntuación, igual a 13, SFPD igual a 0. Una nota final al reverso de la carta indicaba, postdata, el código del diablo refiere radianes más hashtag pulgadas por radianes. O sea, neta, no sé cómo. Ajá. Eso era lo que ponía. Digo, de todo esto les voy a poner las fotos, ¿ok? Para que se den una idea de qué era lo que hacía. Que realmente no tiene, o sea, para él tenía sentido. Pero para algunas personas, los primeros que descifraron su primera carta, pero todas las demás, o sea, una se descifró 51 años después. O sea, solamente 2 de las 4 cifradas que mandó se han podido resolver. Me voy a guardar mis opiniones para el siguiente episodio. Exactamente. En un examen detallado del investigador Garnet Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radián que, siguiendo las instrucciones del zodiaco, al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a 2 sitios en los que el zodiaco había atacado. De alguna manera, de menos, ¿sabes? Ese es el sentimiento que tengo, de menos. O sea, obviamente debía tener sentido. No, digo, de menos pudieron algo encontrar, ¿sabes? Porque los traía como idiotas, dando vueltas a lo idiota, intentando descifrar algo que a lo mejor ni siquiera era nada, para tenerlos distraídos, aterrorizados. Aterrorizados, sobre todo. O sea, string them along, los traía como idiotas, pues, y la historia ha comprobado que la policía no puede andar correteando a alguien de esa manera porque se les pasa por un lado. No nada más por un lado. Lo detiene 3 minutos. Exactamente. Y bueno, aquí se terminaron los asesinatos y aquí se terminaron las cartas. Obviamente, ya sé que estuve hablando mucho. Fue mucha la lectura porque realmente necesito darle los facts así tal como está de las fechas y del por qué. Porque el episodio que sigue les voy a traer, empezamos con todas las teorías de conspiración, que como les comenté, son muchísimas. De hecho, si se han dado cuenta, y no es una pista, pero es algo que vamos a ver el episodio que sigue, hay un asesino en serie que no hemos hecho todavía. Al que le hemos estado sacando la vuelta. Que era un asesino que mataba mujeres. Uh-huh. Y siempre antes de asesinarlas, porque platicó con muchas de las amigas de ellas, hablaba de cosas de la Biblia. Y si se dan cuenta, el Zodíaco hace mucha alusión a pasajes de la Biblia o del cuando tenga mis esclavos en el infierno o cuando tenga mis esclavos. Entonces es a él es una de las principales personas que decían, ese que no sabemos cómo se llamaba, porque tampoco no tiene un nombre, muy probablemente pudo ser el Zodíaco. Pero así como él, hay
en el número de posibilidades que vamos a ver la próxima semana. Vayan haciendo su tarea, vayan haciendo sus conclusiones. Si tienen algún comentario acerca de este episodio, mándenoslo. Todavía nos falta grabar las otras dos partes. Las otras dos, probablemente dos. Probablemente dos o una parte. Entonces vamos a estar esperando qué les parece. Como ya se dieron cuenta, postdata. Leti no va a dar... No, yo aquí vine nomás de adorno porque a sostener la laptop. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Ya saben, va a ser la continuación. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No manchen, nos faltan como 30 para llegar a los 1000 en YouTube. Por favor, denos follow. Quizá podríamos hacer algo especial para los 1000. Si nos ayudan a llegar a esos 1000. Ajá, vamos a ver. Bien sacado de la manga, ¿viste? Sí, rápido. Ya lo había pensado. Entonces, pues, síganos en YouTube, los que no nos siguen todavía. Sí, por favor. Y regálenos likes, por favor. Lo hacemos con mucho cariño todo esto. Y recuerden, si te interrumpí. No. Si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, no sé qué le pasa a mi memoria. Mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como lo repetimos en todas las crónicas, créanlo su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, voy a poner fin a este trabalenguas que traigo el día de hoy. Bye, Leti. Bye. ¿Qué? Jackie. Bye, Crónicas. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.